Bien, compañeros, vamos a pasar con esta tercera parte que venimos trabajando. Anteriormente hablamos de la información preliminar de resultados, que va a ser un número aproximado en base a los resultados. Ahora, los resultados electorales es cuando hay el cómputo distrital de una elección, por lo que es la suma que realiza el Consejo Distrital y de ello determinará las bases y resultados. Los cómputos municipales son aquellas donde los consejos municipales celebran sesión para hacer el cómputo de la elección de ayuntamientos el miércoles siguiente a la realización de la misma. Del cómputo y de la asignación de diputados por el principio de representación proporcional se hace a más tardar el domingo siguiente al día de la jornada electoral y realizados los cómputos de la elección de diputados por el Consejo Distrital, el Consejo General realiza el cómputo. A través de ello, se podrá determinar y emitir, dependiendo a la autoridad, las actas correspondientes donde determinarán al ganador los resultados y declaraciones de validez. En esta etapa es cuando se declara la validez de la elección de gobernador. Se inicia con la recepción de documentación y de los expedientes electorales en los consejos distritales correspondientes y concluye con el cómputo final y la declaración de validez que realiza el Consejo General o en su caso con las resoluciones que pronuncie el Tribunal Electoral. Se inicia con la recepción de la documentación y de los demás expedientes electorales en los consejeros distritales y concluye con el cómputo final, como ya lo mencioné. Ahora bien, vamos a pasar con los sujetos jurídicos del proceso electoral a nivel local, donde dentro de ellos podemos encontrar a los electores que deberán cumplir con previos requisitos para que sean electores en base a nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos y a las leyes reglamentarias. Así mismo, los otros sujetos jurídicos son los candidatos, en este caso los gobernadores, presidentes y diputados. Y dentro de las autoridades encontramos a las OPLES, organismos públicos, como es el Instituto Electoral del Estado de México, de organizar las elecciones a nivel local, y al Tribunal Electoral del Estado de México, quien se encargará de resolver eh, los recursos que estén a su alcance y donde esté facultado más que nada. Ahora bien, vamos a pasar con el tema de los medios de impugnación en el proceso electoral. ¿Qué vamos a entender por medios de impugnación en el proceso electoral? Van a ser aquellos mecanismos procesales en donde las partes pueden recurrir a un medio de revisión a las resoluciones judiciales pretendiendo su modificación, anulación o en su caso confirmación. Esto lo hacen para atacar eh, el acto que les cause un perjuicio. Dentro de las características que tenemos dentro de estos medios de impugnación encontramos la ausencia de efectos suspensivos sobre el acto o resolución, es decir, no se va a suspender el acto, va a proseguir hasta que determine el tribunal electoral. Hay plenitud de jurisdicción conferida al tribunal electoral. Eh, Además de ello, ahora vamos a pasar de estos medios de impugnación, cuáles son los medios de clasificación, donde podemos encontrar al recurso de revisión. Este más que nada es administrativo. Quien lo emite
y quien puede resolver es el Instituto Nacional Electoral. Es decir, es de carácter administrativo y puede conocer y resolver el Instituto Nacional Electoral. Pasando a otro de ellos, pasaremos con el recurso de apelación. Tenemos recurso de apelación en materia local contemplado en el artículo 549 del Código Electoral del Estado de México. El recurso de apelación lo vamos a encontrar con sus siglas de RAP y el de recurso de revisión con sus siglas de RRB o sus nomenclaturas, que así no las definen. El recurso de revisión es el medio de impugnación de carácter administrativo que procede en contra de actos y resoluciones de diversos órganos del Instituto Nacional Electoral y tiene como finalidad garantizar que dichos actos y resoluciones se ajusten al principio de legalidad. Ese es el concepto del recurso de revisión. Pasando al recurso de apelación, va a ser aquel medio de impugnación de carácter jurisdiccional que procede contra actos y resoluciones de diversos órganos del Instituto Nacional Electoral para garantizar que se ajusten a los principios de constitucionalidad y legalidad. Es decir, quien conoce del recurso o que va en contra del recurso de revisión es el recurso de apelación. Es por ello que lo encontramos en el artículo 35 de la Ley General de Medios de Impugnación. Y ahí podemos encontrar contra qué actos procede, como ya lo hice mención. Ahora bien, pasando al juicio de inconformidad, del cual su concepto nos dice que es el medio de impugnación a través del cual los partidos políticos y en determinados casos los candidatos por cuestiones de elegibilidad pueden combatir los resultados de los comicios federales exclusivamente en la etapa de resultados y declaración de validez. Es importante tener en cuenta cada uno de los procesos o etapas. Se me había olvidado también eh, en el recurso de revisión, ¿en qué etapa va a proceder? Esto es de vital importancia para que puedan hacer valer las partes estos recursos. El del recurso de revisión procede en la etapa de preparación de la elección. Eh, es por eso que tenemos que tener muy en cuenta. Ahora, pasando al medio de impugnación, que es el recurso de reconsideración, su concepto va a ser aquel medio de impugnación que resuelve la sala superior contra las sentencias emitidas por las salas regionales. ¿En qué casos? Contra sentencias de fondo citadas en los juicios de inconformidad sobre elecciones de diputados y senadores, sentencias de fondo sobre la no aplicación de una ley electoral contraria a la Constitución. Además, procede contra la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la asignación de diputados o senadores por el principio de representación proporcional. Bueno, el recurso de reconsideración, su nomenclatura va a ser RC y lo encontramos en el artículo 61 de la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. Ahora bien, vamos a pasar con el juicio de protección de derechos políticos electorales de ciudadanos para su propio derecho. Se resuelve cuando se haya
que velar por violaciones a derechos de, eh, eh, por ejemplo, cuando no te entregan tu credencial, cuando no te dejaron asociarte a algún partido político, eh, es aquel medio de impugnación que tienen los ciudadanos para tutelar sus derechos políticos, como el de votar y ser votado a elecciones populares, como ya lo se menciona, asociarse e integrar las autoridades electorales. Ahora bien, el juicio de revisión constitucional electoral va a ser aquel medio de defensa exclusivamente de los partidos políticos para impugnar actos o resoluciones definitivas y firmes de las autoridades electorales de las entidades federativas que puedan resultar determinantes para el desarrollo de los procesos electorales o el resultado final de las elecciones. Los actos o resoluciones deberán vigilar un precepto de la Constitución Federal. Y bueno, pasando al juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y servidores públicos, va a ser aquel medio de impugnación de naturaleza jurisdiccional que pueden promover los servidores del Instituto Nacional Electoral o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, según sea el caso, cuando consideren haber sido afectados por dichas autoridades en sus derechos y prestaciones laborales. Eh, es muy parecido también el juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales que exista entre los servidores y el personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial, por lo que podemos decir que es muy parecido los juicios. Los dos últimos juicios. eh, Ahora bien, es importante eh, saber eh, el procedimiento de la interposición de la impugnación a nivel federal. Yo lo dejé al final para tener una mayor amplitud, por lo que primero quiero proceder a dar las reglas generales. Tiene una presentación dentro de los 4 días siguientes, perdón, aquel que se haya tenido conocimiento del acto o resolución impugnada o se hubiese notificado. Durante el proceso electoral, todos los días son hábiles, a excepción eh, cuando no sea el proceso electoral, solo serán días hábiles la semana, eh, por decirlo así, cuando de lunes a viernes. Esto es muy importante para hacer valer algún recurso. Los requisitos de escritura inicial a la demanda lo encontramos en el artículo 91 de la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, dentro de los cuales debe de llevar el nombre del actor y firma autógrafa, domicilio para oír y recibir notificaciones y en su caso el del representante, el acto o resolución impugnada y el representante deberá mencionar los agravios, preceptos violados y en su caso la no aplicación de las leyes. Ya lo hacíamos mención anteriormente. El tipo de pruebas, las pruebas que puede desarrollarse dentro del proceso, como son las pruebas supervinientes, y deberá acreditar su personalidad. También asimismo, dentro de las reglas generales eh, o de las generalidades, eh, encontramos las causales de desechamiento. Dentro de ellas las encontramos en el artículo 10 de la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. Entre ellas podremos mencionar que por no haber presentado por escrito, no incluye el nombre del actor ni la firma, es evidente, frívola,
notoria improcedencia. De estas son unas causales de desechamiento.